Tentini, un servidor con ustedes desde este espacio, el Vedor Digital, con el objeto de dar inicio a lo que será pues una serie de programas orientados a la parte electoral, sobre todo el análisis de la nueva legislación electoral y en algún momento pues también algo de la política, pero consideraciones ya en el orden de la comunicación política, de las preferencias, de las estrategias, pero fundamentalmente la parte legislativa, la legislación nueva en materia electoral o de leyes electorales, para referirme a la ley 15-19, orgánica del régimen electoral, y a la ley 33-18 sobre los partidos, agrupaciones y movimientos políticos de la República Dominicana. Y ello pues implica, aun cuando pudiéramos ir segmentando, abordando los temas por separado, que es apenas unos 15 minutos cada abordaje, ello implica pues en orden de prioridad, no necesariamente metodológica ni didáctica, sino de prioridad a partir de aquellos temas que son los de mayor conflicto. Y definitivamente que el más conflictivo y está ahora mismo en los tribunales, al extremo de que se ha hecho el planteamiento de la judicialización de la política, de que las elecciones se estarían definiendo en los tribunales de la República, lo es una resolución, que es a lo que me voy a referir hoy puntualmente, una resolución de la Junta Central Electoral sobre la polémica decisión, la controversial decisión de lo que sería el voto de arrastre. El voto de arrastre en unas 6 provincias y en otras 26 provincias de todo el territorio nacional, pues se elimina totalmente el arrastre a partir, de acuerdo con la Junta Central Electoral, de lo que ha sido su interpretación, tanto de precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, como de las incongruencias o ambigüedades que en uno y en otro sentido pudiera verse expresada en las nuevas leyes electorales. Llámese, para darle una denominación conjunta, la ley de partidos y la ley orgánica del régimen electoral. Esta resolución de la Junta hoy es objeto de varios recursos. Recursos para la eliminación del denominado llamado arrastre, por un lado, y también el anuncio por parte del Partido de la Liberación Dominicana de que está de acuerdo de que el arrastre se dé en todo el país y que como tal también, de lo que sería la otra cara de la moneda, estaría también impugnando la resolución de la Junta Central Electoral. O sea, por un lado, los partidos de oposición que ya han radicado, ya tienen recursos, y ciudadanos también, ya tienen recursos en contra del arrastre, incluso en las 6 provincias, y por otro lado, pues el PLD, que no lo ha formalizado, pero que eventualmente pues también parecería que lo hará. Yo digo que lamento el que se haya centrado la discusión y el que tal vez en un manejo hasta torpe y por qué no desafortunado, la Junta Central pues se despachara con esta resolución en este momento, en esta oportunidad, sin entrar en las consideraciones jurídicas que darían cuenta si tiene razón en uno o en otro sentido, aunque sería un poquitito difícil porque pudiera ya devenir o plantearse como inconstitucional eventualmente o como violatorio el que la Junta, es lo que decimos entonces, que habría metido la pata, porque ni lo ha hecho en un sentido ni en otro, sino que parcialmente con un lado y parcialmente con el otro. 6 provincias con el arrastre y eventualmente pues 26 en donde no está en el arrastre. Y ya uno de los argumentos más ocurridos que se estarían planteando es que ha creado, si se quiere, 2 senadores diferentes o 2, si se quiere, eventualmente diputaciones diferenciadas, senadores diferentes, uno con arrastre, otro sin arrastre, y con ello entonces lo que es esa capacidad de el voto que se manifiesta en una doble vertiente, como con un componente pasivo y con un componente activo. O sea, es activo cuando tú votas por alguien y es pasivo cuando es a ti que se te elige. Y eso entonces se ha erigido en un derecho fundamental en la República Dominicana. Amén que es un derecho constitucional, un derecho de ciudadanía consignado en el artículo 21 y siguiente a la Constitución, también es un derecho fundamental. Entonces te dice que te estaría creando privilegios o que estaría creando 2 tipos de ciudadanos. Son algunos de los argumentos que se plantean. Pero yo, sin entrar en esas consideraciones,
Y es por lo que yo digo que no había necesidad de plantearse esa resolución en este momento. No había necesidad porque no va a tener la resolución ninguna repercusión sobre lo que es el panorama político electoral actual. Estamos al doblar de la esquina de lo que son unas elecciones primarias. Unas elecciones primarias en donde ya los plazos, fatales por demás, se empiezan a aperturar con precampaña, con inscripción de precandidatura, a partir del 7 de junio, para concluir el 6 de octubre con lo que son las elecciones primarias. Nótese que esta resolución no tiene un efecto directo sobre lo que serían unas elecciones primarias internas, que es lo que debió haber estado trabajando la Junta en los temas más conflictivos de ese entorno, de ese enfoque, que es la depuración del padrón en la República Dominicana. Entonces eso debió haber tenido prioridad como un sinnúmero de reglamentos que debe en lo inmediato la Junta abocarse a desarrollar, a plantear, a resolutar sobre ello, a discutir, a analizar sobre ello. Entonces por eso digo, es lamentable que también los partidos políticos en la actualidad pues se hayan dejado enrumbar por ese derrotero que nada aporta en el momento. Eso debió haber sido producto de una discusión más larga. En términos democráticos está bien que puedan ir reaccionando. Pero lo que está al doblar de la esquina sobre lo que no tiene ninguna repercusión, esa resolución que no se va a usar ni siquiera en las elecciones primarias, porque no hay arrastre ni hay esos inconvenientes en esa oportunidad, porque son candidaturas en el mismo partido, que no se va a usar tampoco en las elecciones posteriores, que son la del tercer domingo de febrero. O sea, unos meses más después tampoco es donde se va a usar, que tampoco hay problema porque ahí no hay discusión de si arrastre o no arrastre, porque es un solo nivel de elección, el congresual y municipal, sino que estaría diferida para única y exclusivamente utilizarse en lo que son las elecciones del tercer domingo de mayo, que ya la tendríamos en el próximo año. O sea que falta un año para haber implementado, para haber puesto en práctica esa resolución, que es la que tiene a la clase política, a los partidos políticos, discutiendo y analizando ese tema, incluso con ese combate, ese encarnizado combate en no solamente en los medios de comunicación, sino en los propios tribunales de la República, adelantando un pleito innecesario. Por eso digo que ha sido imprudente de parte de la Junta Central Electoral hacer ese planteamiento en esta oportunidad. No solamente el planteamiento en esta oportunidad, sino la resolución. Porque el problema que debe estar, reitero, el problema que debe estar sorteando la Junta Central Electoral es la depuración del padrón electoral. Aquí tenemos que el padrón electoral, si nosotros observamos y hacemos un cruce de todos los que están inscritos, hay alrededor de 20 millones de personas inscritas en los partidos políticos. Pese a que en la República Dominicana solo hay apenas 10.5 millones de habitantes y más aún 7.4 y tantos millones de electores, que va a llegar de conformidad con las últimas estadísticas y las proyecciones que hace la Junta Central Electoral, o que estarían en edad, y lo tienen ellos todo automatizado, eso no es problema, estarían en edad de votar para esa oportunidad, pues serían unos 7.510.000 personas, 520.000 personas, solamente al momento. Una cantidad que no sabemos entonces cómo hay padrones que rondan en la totalidad en la República Dominicana los 20 millones de electores. Eso supone que hay un gran desorden y que 2, 3, 4, 5 y hasta 10 personas están inscritos en un sinnúmero de partidos. O sea, hay una duplicidad increíble, hay que limpiar esos padrones electorales. Pero es una responsabilidad de la Junta conjuntamente con los partidos, porque hoy por hoy, imputable a los partidos y a las propias personas, la doble filiación es un delito. Entonces, ¿cómo si la Junta, que debió haberse planteado a esta altura del juego, lo que es, señores, por ejemplo, un registro, una depuración del tema del padrón electoral, que fuera extensivo a todos los partidos, una herramienta en línea, debió haberlo hecho el mes de febrero, para que a la hora tú hacer afiliaciones, verificar si la persona tiene o no una doble afiliación. Eso no se ha hecho, eso no se conoce. Entonces eso es lo primero, depurar el padrón y ponerse de acuerdo con los partidos, como hay abiertas, primarias abiertas, el PLD, primarias cerradas, semicerradas,
Todos esos componentes imponen entonces que tú verifiques, porque si el Partido Reformista es una lista cerrada, es una primaria cerrada de sus miembros, esos miembros evidentemente que no estarán en condiciones y hay que excluirlos de lo que sería el padrón de las primarias abiertas en el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces todos esos temas todavía están en construcción, están en discusión. De ahí entonces que eso debió haber sido la prioridad. Y yo quiero ya, en el tramo final de esta inicial comparecencia de lo que va a ser el ruta electoral 2020 desde el Vedor Digital, el Vedor TV, este medio de comunicación que estará pues dando estas clarinadas, estará compartiendo, estará socializando estos temas, decirle que es el inicio, y es lo que estoy considerando, el tema del voto de arrastre. El voto de arrastre, al margen de lo inoportuno, lo desafortunado que ha sido pues el planteamiento, la resolución de la Junta Central Electoral, yo debo decir que el voto de arrastre es constitucional. Y reconozco, por eso la Junta pudo hacerlo en uno o en otro sentido. No se debió haber planteado un conflicto mixto, dejándolo en un lado y en otro no. Pero reconozco que hay muchos inconvenientes y que el mal viene de fábrica. Viene de fábrica porque, por un lado, lo que trae todo este inconveniente es el denominado llamado voto automatizado. El voto automatizado, si nosotros observamos en todo el contexto de la ley electoral, de la ley de partidos políticos, nos están concebidas estas leyes para un voto automatizado en su contexto general, sino para una boleta física, una boleta como ha sido la tradición, una boleta que tenía un nivel de la estrella, del hacho, del gallo, del dedo, del PRM, de los diversos partidos políticos, ¿verdad? Donde encarnaran o tuvieran la posibilidad de hacer acopio de un voto para el partido. Resulta que ahora no, el artículo 92 de la ley electoral pues supone 4 niveles de elección, uno que es para senadores y diputados al Parlacén, otro para diputados, otro para los alcaldes y los de junta, los vocales, los de juntas distritales y de igual forma también para los regidores. Y otro que es entonces para el presidente y vicepresidente. Son 4 niveles de elección. Entonces, al hacer un voto automatizado que es el gran lastre, es el problema. No solamente es que se está gastando en este voto automatizado 20 millones de dólares con una experiencia de un gasto de 40 millones de dólares de unos escáneres que son un elefante blanco, que están guardados, que se está gastando un dineral en lo mismo, solamente para el almacenamiento de lo mismo, y no se ha podido explicar cómo se compraron, qué se hicieron, y vamos ahora rumbo a otro desastre con el voto automatizado, que aun cuando estamos aperturados a lo que es el avance, a lo que es la tecnología, pero ante los apremios de todo este proceso, tal vez era una perturbación extra que no era necesaria, una intermediación que poco vendría a aportar a todo este proceso, porque si hablamos de voto automatizado y de voto electrónico por un lado, el automatizado lo que hace es que se haga a través de una computadora que no esté conectada a ningún sitio. Pero una tecnología que lo que sería un intermediario, porque como quiera hay que coger e imprimir una boleta después de que tú has sorteado lo que es tu voto en los 4 niveles de elección. A la hora de si fuera habrá que ver si es el caso de la primaria, bueno, en lo que se esté trabajando el tema. Pero ese voto, eso es lo que va a hacer, que tú vas a votar, vas a imprimir una boleta de cómo has votado, y lo vas a llevar a una casilla. El electrónico no tiene que imprimir ninguna boleta, que no es el que estamos implementando en la República Dominicana y que es más complejo y que no tiene mucha seguridad o la seguridad que se necesita en democracia, porque se ha demostrado que los hackers penetran todo. En todos los niveles, pues los hackers, imagínense ustedes un proceso eleccionario y con lo que supone el manejo del poder. Entonces es una desgracia estar expuesto a esto, pero no es electrónico que no estaría conectado a nada, sino que sería un cerebro con una base de datos central en la Junta haciendo acopio y recibiendo todos los datos que se le den. En este caso no es lo que tenemos, sino automatizado. Pero ese voto automatizado tiene el inconveniente, que es donde viene entonces la parte de si arrastre o no, tiene el inconveniente este voto de que solamente puede estar considerado los niveles que prevé la ley electoral, que son los 4 niveles. No tiene un nivel del partido político. Pero entonces el contexto de la ley supone, señores, también lo que es el método de Homs.
el sistema de Homs, el sistema electoral de distribución de los escaños. En el caso concreto de los diputados, entonces se requiere, porque perfectamente puede ganar en ese listado, en esa proporcionalidad, un diputado de un partido y otro de otro que ha sacado menos votos que el segundo que más sacó en el partido, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana. Para poner un ejemplo, un diputado saca 150 votos y otro del mismo Partido de la Liberación Dominicana saca 110. Pero uno del Partido Revolucionario Moderno, por el esquema, que son los partidos mayoritarios, por el esquema de proporcionalidad, saca 80 votos y va a salir diputado por encima del que sacó 110 votos. Perfectamente eso se da. Entonces, para que se dé esa combinación, se requieren, en esa fórmula matemática, se requiere que hayan partidos, que hayan también votos que pueda encarnarlo, que pueda darlo el partido, como lo prevé la ley electoral en uno de los párrafos, párrafo 4 del artículo 104. Entonces, como tenemos método de Homs, siempre tendrá que haber la posibilidad de ese arrastre sin que ello conlleve a que no sea un voto directo, como se ha estado planteando. Ya la Constitución, que es la que establece el voto directo, o el Tribunal Constitucional ha expuesto, ha explicado mediante diversas sentencias, y también es el enfoque que dan incluso los españoles, de que el voto directo no es un voto que tiene que ser por alguien en particular, no. Es que es un voto que no debe tener intermediación, que tiene que ser de tu libre albedrío, que tiene que ser tú que lo hagas. Es a eso que se refiere el Tribunal Constitucional, ya en una sentencia del 2003 y en otras tantas en la República Dominicana, así lo ha planteado. Entonces, ciertamente el legislador tiene la facultad de establecer cuál es la forma en que se debe votar, sin que ello se constituya o se erija en una perturbación a lo que es la Constitución, a lo que es el espíritu de la ley. Pero lo cierto es que hay ese entrampamiento, hay ese problema, hay ese error de diseño, hay esas incongruencias que hoy por hoy obligan casi a que haya que tener una fórmula, una mecánica de arrastre. Pero eso debió haberse hecho posteriormente y debió haberse sentado a concientizar, a verificar con los partidos, a buscar una mecánica, una modalidad, a diferir la entrada en vigencia de cualquiera de estos aspectos, a dejarlo para después si fuera el caso, pero discutirlo más adelante. Tenemos que ir dando los pasos certeros que se corresponden con la problemática del día a día. La Junta son muchos los apremios que tiene. Entonces no te metas en un problema que lo que vas a traer es una perturbación, que lo que vas a bajar tu credibilidad en algo que no te corresponde, que es para el año que viene, que no hay necesidad de hacerlo ahora. Tú tienes muchos apremios como Junta, entonces eso es un manejo lamentablemente torpe y que lo que puede traer es más inconveniente a todo este proceso. Esas son las consideraciones que nosotros tenemos, sin que en modo alguno sea verdad absoluta. Son planteamientos que nosotros estamos haciendo y seguiremos haciendo desde este espacio. El Vedor TV ha estado con ustedes, un servidor, Trajano Potentini, y ya para una próxima oportunidad seguir abordando y tratando todos estos temas que lo vamos a estar haciendo a todo lo largo y ancho de lo que será este año electoral que tenemos en todo este proceso y que concluye posiblemente el tercer domingo de mayo. Digo posiblemente porque también pudiera darse una segunda vuelta y extendernos 45 días después hasta el mes de junio. Así que será hasta una próxima oportunidad.